Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Didier Yannick y te doy la bienvenida a este pequeño rincón de psicología. Estamos en septiembre y eso significa que la comunidad psicológica está, no diré celebrando, conmemorando. Y lo que se considera como se conoce como el mes de la lucha contra el suicidio. Sí, igual, bueno, por el resto de toda esta charla no voy a decir esa palabra como tal, por cuestiones de las plataformas en que la subimos y sus políticas, que no nos lo permiten. Pero pues justamente el 10 de septiembre se considera o conmemora dicha lucha contra la acción de quitarse la vida. Y como estamos justamente en esta época, y con los quizá pocos, muchos, no lo sé, conocimientos que tengo sobre esta acción de quitarse la vida, me imagino que eso se volverá más complicado con el tiempo. Pero vamos a hablar un poco del asunto. De nuevo, como sabes, y diciéndotelo desde ahora para evitar los malentendidos, si estás escuchándolos por Spotify vas a escuchar el capítulo completo. Ya, completo. Pero si nos estás escuchando por YouTube, entonces lo vamos a subir en dos partes. Estamos subiendo esta primera ahora mismo y la semana que viene vamos a subir la segunda. Eso pues para mayor comodidad de la plataforma, para que tengamos contenido constante y que el contenido no sea tan pesado como charlas de 1 hora, 2 horas que solemos tener. Ok, vamos a hablar un poco sobre este tema que es importante. Primero comentándote que no es como algo que me agrade mucho platicar, justamente por lo complejo y complicado que es este tema. Me la pensé mucho para realmente ponerme a hablar de esto, pero pues creo que es la época en la que tendríamos que hacerlo. Sobre todo pues teniendo en cuenta que ya salieron las estadísticas, en este caso estoy revisando las estadísticas de INEGI, no sobre la tasa suicidológica anual. En este caso ya salió la estadística del 2020. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Mexicano, se reportó que en el país hubo aproximadamente 7.896 actos de este tipo, ¿no? Eso solamente en México. Esa es una cifra un poco alarmante porque reportaría 700 casos más, alrededor de 700 más con respecto al 2019, y con respecto a 2018 pues aumenta 1000, otros 1000. Entre 2018 y 2019 hubo un aumento de aproximadamente 300 casos, pero entre 2019 y 2020 hubo un aumento de 700. Eso justamente convierte esa acción de quitarse la vida en la segunda causa de muerte en el caso de la población mexicana. Cosa que es importante retomar. Teniendo en cuenta estos mismos datos, se estima que un 76% fueron por cuestión de ahorcamiento. Y la segunda principal forma se divide. En caso de las mujeres fue envenenamiento y en los hombres fue el uso de algún arma, sobre todo armas de fuego. Eso se vuelve algo complicado y preocupante. Digo, ciertamente podría tener un poco de explicación a través de la cuestión pandémica del 2020, que fue una época, una temporada un poco complicada en realidad para todos. Cosa que pues perfectamente podría propiciar los medios o alguna motivación para quitarse la vida de las personas. Eso claro, solo en ciertos casos. No estoy diciendo que todo el mundo vaya a hacerlo, solo que pues aumenta la probabilidad. Ahora, igualmente hay que tomar en cuenta los diferentes factores
factores que nos llevan a, bueno, que podrían llevar a nuestros pacientes, seres queridos, familiares, personas cercanas a tomar ciertas decisiones. Justamente hace no mucho, en nuestro blog ya conoces el blog, si no has ido alguna vez te invito a visitarnos, rinconcitopsicology.wixsite.com/rincón de psicólogos. Hace no mucho, te digo, subí un pequeño análisis sobre el asunto que, de hecho, viéndolo sí fue hace un poco, el 7 de abril, donde explicaba o defendía un punto que para mí me parece importante y una buena manera de iniciar con esta charla. Yo decía que esta acción no se comete a la ligera. Yo decía que una persona simplemente no decide morir porque sea lunes. Y menos quitarse la vida porque sea lunes. Hay una serie de factores y variables que pueden alterar. Digo, ciertamente existe la cuestión de algún trastorno clínico, como la depresión, distimia, trastorno límite de la personalidad, algunas formas de la esquizofrenia, etcétera. De hecho, son bastantes tipos de trastornos o padecimientos psicológicos que podrían llevar a una persona a tomar esa decisión por cuestión de influidos por dicho trastorno. Aunque no es, digamos, el foco que quisiera tomar ahora mismo. Sí, la cuestión de la salud mental y el tratamiento de los trastornos es muy importante, pero vamos a tocarlo solamente un poco por arriba. Te explico rápidamente. Con la cuestión de un trastorno de carácter emocional psicológico, y justamente lo estaba charlando hace un rato, sucede algo muy peculiar y es algo importante a tener en cuenta. Cualquier padecimiento que no se trate va a degenerar, o sea, va a empeorar y se va a convertir en algo un poco más, digamos, grave. El asunto es que simplemente si tenemos alguna situación preocupante y no se trata, entonces se convierte en una situación peligrosa. Yo utilizo el ejemplo de la gripa. Cuando tenemos gripa y no se trata, esta podría, por ejemplo, entre algunas otras posibilidades, convertirse en algún tipo de neumonía. Igualmente sucede con una cuestión más psicológica, más emocional. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo, por ejemplo, una distimia que, bueno, según los manuales diagnósticos, se considera como un periodo de, digamos, un bajón emocional. Es solo eso, un bajón emocional. Pero si lo seguimos ignorando, esa distimia puede degenerar y convertirse en una depresión o una cuestión incluso más grave. Y bueno, conforme más grave sea el asunto, más riesgo de mortandad hay. No solamente mortandad de uno mismo, sino que podríamos llegar a hacernos daño. Y hacer daño a los demás, a los que están a nuestro alrededor, sin saber o sin darnos cuenta que estamos dañando a los demás. Ahora, esa es una cuestión, digamos, que podríamos abordar un poco más a profundidad si llegamos a tocar, bueno, más bien cuando lleguemos a tocar el tema de la salud emocional en cuanto a los trastornos, la salud mental como tal. Ahora mismo vamos a hablar de otra parte de la salud mental, que es la cuestión de la salud ambiental, que es, digamos, uno de los principales factores que influyen para que una persona se quite la vida. ¿A qué me refiero? Y ahí va. Yo te decía que una persona no se quita la vida simplemente porque sea lunes, y defiendo esa postura. Hay una serie de factores que pueden llegar a influir en nosotros al momento de tomar X o Y decisiones, incluyendo
nuestro organismo. Si eres médico o ejerces o estudias la medicina, lo vas a saber con más claridad y nos podrás ayudar también a ilustrarlo en los comentarios. La función de todo el cuerpo existe con la única instrucción de sobrevivir. No existe un solo órgano en nuestro cuerpo que tenga otra función. A veces dicen del clítoris, pero eso lo tomaremos después cuando hablemos de sexología. El asunto es que tenemos esa única instrucción: sobrevivir. Y todos nuestros órganos, nuestros sentidos van a responder a esa instrucción. A razón de que pues sabemos que si vamos caminando por la calle y un auto nos pasa muy de cerca, nuestra vía hiperdirecta del movimiento hará que pues brinquemos hacia el otro lado. Igualmente, digamos, vamos caminando en algún barrio peligroso, en un barrio desconocido, es de noche, estamos solos y alguien se nos acerca, pues nos pondremos nerviosos. Y esto sucede contigo y conmigo por igual. Eso, digamos, no tiene que ver con que obligatoriamente nos vaya a suceder algo, pero pues la prevención es una parte de la supervivencia. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo simplemente se previene las situaciones. Lo mismo pasa, y te digo, yo postulo, es mi hipótesis, mi idea. Quizá antes ya la hayan tenido, muy seguramente, pero no lo he leído en ningún lado. Y lo que postulo es que esencialmente tenemos una lista de problemas que resolver todos cada día. Podemos llamarlas problemas, podemos llamarlas situaciones, podemos llamarlos retos, podemos ponerles el nombre que queramos, pero pues la idea creo que ya la cachaste. Esa lista de lo que yo voy a llamar problemas, puedes llamar como quieras, ocasiones de aprendizaje si quieres, a veces parecen muy complicadas o difíciles de superar para nosotros, y es perfectamente entendible. No se nos pide ser perfectos, pero llega un punto en el que se acumulan estas situaciones y parecieran que nos superan, aunque hay algunas que surgen con demasiada importancia y cierta situación, cierto problema acarrea a otros detrás. Y pareciera suceder que todo esto nos llega a superar. Pongamos un ejemplo práctico. Llamémosle Juan a nuestro ejemplo práctico. Pongamos, por ejemplo, que Juan se está divorciado y su ex esposa le está pidiendo más pensión de la que puede pagar. Aparte, tiene deudas propias de su vida. Perdió el trabajo. No sé, lo están presionando con la renta de su casa, ¿no? Nos queda claro que pues a Juan no le está yendo bien. Bueno, quizás sí, Juan provocó esas situaciones, pero el hecho de que él las haya provocado no quiere decir que no le afecte negativamente. Claro, vístolo desde afuera, digamos, si nosotros lo observamos, pues sí, Juan se lo ganó. Y sí, se lo ganó. Pero eso no retira el hecho de que pues a él le está costando trabajo resolver esas situaciones. Y entonces la solución de Juan es quitarse la vida. Claro, no es una solución muy lógica, pero en ningún momento hablamos de lógica o de lo que tenga más sentido, simplemente hablamos de lo que le es más funcional a él. Y si lo observas desde su perspectiva, de hecho podría llegar a tener sentido.
observa que si Juan fallece, sus deudas ya no son su problema, su ex esposa no le va a poder reclamar pensión, y lo de su trabajo dejará de ser problema, la renta de su casa es cosa del dueño. O sea, realmente dejan de ser su problema muchos asuntos. Lo que yo te postulo es que la mente de los humanos, así como muchos antes de mí lo han dicho, por ejemplo Freud, la mente no actúa de forma lógica. O bueno, sí actúa de forma lógica, pero no dentro de la lógica que uno podría llegar a establecer, una lógica lineal. No, yo te digo, si quiero caminar de un punto A a un punto B, la solución, digamos, más sensata sería la de caminar derecho, del punto A al punto B. Pero en ocasiones, para la mente, quizás sea necesario ir un poco hacia la derecha, desviarse, regresarse un poco, pasarse y luego devolverse. La cuestión es que nuestra mente no actúa de forma lógica dentro de la lógica de este mundo, sino dentro de la lógica que a ella le funciona. Habrás visto, o yo utilizo mucho esta cita de la doctora Kubler-Ross para explicarlo. La doctora Kubler-Ross, en su libro sobre la muerte y el moribundo, muy bueno por cierto, decía que cada persona te cuenta. Cuando una persona te cuenta varias veces su historia, está tratando de averiguar algo. Porque si bien dentro de una lógica, digamos, racional, el contar una historia solo una vez es más que suficiente, dentro de la lógica de nuestra mente, como el mundo funciona con capas, como nuestra mente interpreta el mundo a través de capas, conforme más va contando la historia se va dando cuenta de más capas. Entonces, esta cuestión de morir como un acto de supervivencia, sí, no tiene nada de sentido, pero dentro de la mente de quien comete dicha acción, pues tiene todo el sentido del mundo. Los problemas simplemente desaparecen. Todo aquello que afecta a nuestra supervivencia, porque seamos sinceros, si no tenemos trabajo, si tenemos deudas, si no tenemos donde vivir, entonces podríamos fallecer. O sea, la idea de la mente es, no tengo donde vivir y no tengo que comer, me voy a morir. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, lo que yo postulo es que según la mente o según esta lógica emocional, la manera de solucionarlo es muriendo, porque muerto no te mueres. Una redundancia muy obvia, ¿no? Entonces lo que hace la mente no es tomar la decisión más efectiva, sino tomar la decisión más efectiva dentro de sus propias limitaciones. De hecho hay un muchacho que hace podcast de este tipo, que contaba que era uno de estos chicos que piensan que el pobre es pobre porque quiere, y decía que pues él realmente le fue muy bien poniendo un podcast, no costó mucho dinero de hacerse y solo fue cosa de hacerlo crecer. Y yo diría, esencialmente sí, pero hay personas que realmente nunca piensan en hacer un podcast, no porque no sea una buena idea, sino porque simplemente su cabeza no les da para ello. Están ocupados sobreviviendo, buscando trabajo ahora, buscando trabajar para comer, estudiar, intentar tener la mayor cantidad de vida social posible, alguna pareja, hijos quizá. Hay realmente personas que no tienen la cabeza para pensar en ponerse a hablar enfrente de un micrófono. Y
De hecho, yo estoy de acuerdo, pero creo que también tiene una explicación, y esa explicación nos ayuda a ahondar un poco. Más bien, ahondar en esa explicación nos ayuda a poder comprender, actuar y resolver esta situación. ¿No? Si yo voy con una persona que está pensando de hecho en quitarse la vida y solo le digo lo que estás haciendo está mal, no es como que vaya a resolver demasiado. Si yo puedo ponerme en sus zapatos, realmente empatizar y buscar de hecho soluciones a esos problemas. Llámame loco, pero creo que quizá podamos hacer un poco más así. Ahora, entonces hablemos un poco sobre esa cuestión. Yo te estoy diciendo que la manera en que yo lo postulo, la manera en que yo lo observo es que el acto de la muerte es un acto de supervivencia. Cuando se da de forma, digamos, pura, sin la intervención de algún trastorno psicológico, emocional, mental, que pueda ser diagnosticable. Hay quienes te van a decir, todas las personas que cometen un acto de ese tipo tienen al menos algo que se le puede. Bueno, claro que sí. Si le rascas a todos, le encuentras, a todos nos encuentras algo. Pero yo te diría en un esquema natural donde los trastornos mentales no son el centro o el foco más importante de la vida de una persona. Cuando una persona padece depresión, por ejemplo, es algo que se nota y que simplemente le incapacita a actuar o a seguir con vida, llevar una vida normal. Ahora, lo que yo postulo es que en esa situación, digamos, quitarse la vida dentro de lo normal, por ponerle algún nombre, tiene que ver con esta supervivencia. Digamos que tu pareja te dejó. Dentro de la perspectiva o pensándolo desde la literatura de Schopenhauer, tiene un libro llamado El amor, las mujeres y la muerte, que explica que la cuestión del amor es muy importante para nosotros como humanos, porque es la forma en que nosotros es la forma en la que nosotros sobrevivimos a través de mantener la especie en pie, funcionando. La reproducción, en este caso el amor para Schopenhauer, es la manera de llegar a la reproducción. Él mismo postulaba que si se puede uno reproducir sin amor sería mejor, pero ese es otro tema, lo tocaremos después. El asunto es que tu novio te deja y tú piensas que no vas a poder conseguir a nadie más nunca más. Por ende, pues esencialmente la vida pierde ese sentido de supervivencia schopenhaueriana. Entonces podría llegar a ser una solución el quitarse la vida. No pocas veces ha entrado en mi consultorio alguien con ese caso. De hecho, es una de las cosas más comunes por las que una persona va con un psicólogo, déjame decirte. Corazones rotos son como una gripa para nosotros. Irónico. Muchos llegan a decir que por el hecho de que simplemente tiene el corazón roto es fanfarria. O sea que no va a cometer ningún acto muy tonto por tener el corazón roto, pero de hecho es lo más usual. Viendo
porque aproximadamente hay que saber que a nivel global la estadística anual según la Organización Mundial de la Salud en el 2019 era de 700.000 personas que morían al año. Eso solo en el 2019. Como habrás visto, en el 2020 hubo un aumento muy considerable en cuanto a los suicidios en México. Y eso perfectamente puede significar que la siguiente estadística que saque la OMS tendría que, ya no tardar demasiado, va a hablar de una cifra bastante más grande. No te digo, estamos hablando de que aproximadamente para hace 3 años ya teníamos que 1 de cada 100 muertes era por esa causa. O sea, es un problema que se vuelve muy grave cuando se convierte en, de hecho, una de las principales causas de muerte en el mundo. Hablando de eso, había un video, no sé si sigue en pie en la plataforma de YouTube llamado Treeline, que explicaba que era una ironía, ¿no? Él comentaba que era una ironía, que una de las cosas más peligrosas para el ser humano es el mismo ser humano. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, es bastante irónico. Pero de nuevo son una de esas cosas que pues suceden. No hay mucho que le podamos hacer al asunto, sino intentar pues entenderlo. Entenderlo, te digo, nos ayuda pues a actuar en consecuencia para no solo evitar que suceda, sino prevenirlo. Sé que es una utopía pensar que se va a poder evitar cada caso, pero es parte del trabajo, ¿sabes? Intentar que cada persona que llega con esa clase de problemas a ti, pues intentar que todos se salven, sabiendo que quizás sí, no se va a lograr tal cifra de 100% de efectividad para evitar que alguien se quite la vida, pero actuar como si sí se pudiera. Y para eso pues hay que investigarla. Motivaciones, te digo, esa es mi hipótesis sobre una de las motivaciones, aunque pues hay muchos otros ejemplos que se pueden usar. Pelearse con los papás, huir de casa, asuntos con las drogas, con los vendedores de las drogas. Es un tema bastante complicado de abordar. E igualmente notarás que pues no para todos es algo muy cómodo. De hecho, creo que no hay nadie en su sano juicio al que le resulte muy cómodo hablar de esto. Y eso es normal, perfectamente comprensible. Justamente nos obliga a centrarnos en la idea de nuestra propia mortalidad. Y es una idea que pues no es muy agradable, aunque pues no por eso es menos necesario. Motivaciones hay bastantes, pero alternativas también, y lugares de apoyo pues todavía más. Te digo, por ejemplo, yo soy, bueno, radico ahora mismo en México, soy mexicano, y pues sé que hay varias maneras de comunicarse acerca de esta situación. Una de estas, digamos la más conocida, es la línea de la vida, el 800 y 911-2000, que es llevada por la Universidad Iberoamericana, que es una línea de apoyo a personas con conductas suicidas. Igualmente pues existe la línea de seguridad y el chat de confianza, el 55 55 33 55 33, que es otra línea para cuestiones de crisis. Igualmente pues está el Twitter de la línea de la vida, el Facebook
de la línea de la vida, que están pues funcionales 24/7. Igualmente puedes llamar al Instituto de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el 55 41 60 32 82. Y sí, no estoy seguro de que sea iberoamericano, pero pues en México es una opción. No, digamos, la cuestión de la línea de la vida responde a cuestiones de atención especializada en consumo de sustancias, violencia, riesgos suicidas. Y pues la Nacional de Psiquiatría pues es cuestión de el personal de salud, en este caso medicina psiquiátrica de primera respuesta. También está la línea de Psicólogos Sin Fronteras, el 55 47 38 48, no, 55 47 38 84 48. Pero ellos están abiertos o respondiendo de 8 a 6 de lunes a viernes. Igual el Centro San Jerónimo tiene su Instituto de Salud Mental. En este caso pues en su centro igual de 8 a 4 de lunes a viernes. Su número es 55 53 77 2700. O sea, opciones realmente hay. Igual puedes acercarte a las instituciones de salud pública de tu país y ciudad. No hay, por ejemplo, el CESAM, los centros CESAM, que son centros de atención psicológica, las facultades de psicología de las universidades públicas como la Autónoma de México. Tienen servicios de atención que no son exactamente costosos. Hay muchos de que de hecho son gratuitos, como estos números que te acabo de dar. El chat de confianza, la línea de la vida, pues no tiene ningún costo más que el de la llamada en sí. Ciertamente no suplen, no sustituyen la atención psicológica especializada con un profesional que te podemos hacer un expediente y llevar un seguimiento. Pero para cuestiones de crisis existe esa posibilidad en caso de que tengamos esa cuestión de una idea lasciva de ese tipo. Igual en caso de ser un observador, o sea, saber que alguien está a punto de cometer una acción de ese tipo, de esta índole, o por ejemplo si voy por la calle y veo a alguien intentando lanzarse de un puente, por ejemplo, y llamar al 911 y líneas de emergencias, pues es una opción igualmente válida. Digamos, opciones las hay, y las hay en bastantes lugares. Simplemente pues hay que buscar un poco. Igual, por ejemplo, es muy común últimamente ver en Facebook publicaciones en las bolsas de empleo, grupos de psicólogos, de gente que busca recomendaciones. Si lo que quieres es un psicólogo como tal, pues puedes buscar una recomendación para que igual los pacientes propios sean los que te digan a quién consideran como más pertinente. Puedes contactar conmigo. Yo doy sesiones, como ya te había dicho anteriormente, digo, sesiones presenciales en el centro de Querétaro, e igual sesiones virtuales que están abiertas para toda la República Mexicana y de hecho toda Latinoamérica y España. Ok, creo que aquí es un buen lugar para dejarlo por ahora. Digo, sabes que me gusta hablar contigo, pero creo que es un buen momento para detenernos. Ya pasó un poco de tiempo y sé que es un tema un poco complicado, entonces detengámonos aquí. Sabes que justamente puedes encontrar el capítulo completo en Spotify o aquí mismo la próxima semana, el jueves, no, el viernes para hacerlo más seguro. Vas a tener el segundo capítulo aquí mismo, por el mismo canal. Ahora igual te recuerdo revisar nuestras redes, ya sabes, nuestro Facebook con mi nombre, recuerda, pues
psicologsite.com, digo en el rincón de psicólogos, te lo repito. Y igualmente pues mi Instagram, que no tiene nada de información que cura.